durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de este programa titulado La Brújula, que con tanto cariño y beneplácito hacemos con Pablo Javier, a quien saludo. Lucas Dávoli. ¿Cómo te va? ¿Qué ¿Cómo decís? le va a usted? Muy bien, un poco congestionado, pero bien. Bueno, es una época del año que por momentos... Se presta para eso. No, que sí. Tenés todos los climas, en el mismo día tenés frío, calor, Una humedad. situación de inestabilidad meteorológica, sí, climática. Bueno, este programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora. Nos ponemos siempre bajo su manto de protección y amparo para encomendarnos a esta tarea de discutir temas, de poner sobre la mesa inquietudes, compartirlas con ustedes y generar debates. Así es. Bueno, muchas gracias a todos los que han comentado el programa sobre el proyecto de la Fundación WorldCoin y bueno, las implicancias que tiene. Sí. A mucha gente digamos enganchada, porque es un fenómeno también que está muy en ciernes y en Sí, en mucha gente aparte expresando o manifestando una profunda inquietud por un proyecto con esas características, pero también qué bueno que esa inquietud genere una alerta, ¿no? Bien. Y haga reflexionar. Bueno, hoy nos vamos a retrotraer en el tiempo, hoy vamos a sobrevolar Pasamos temas... de Claro, 2.0. Exactamente, así como tenemos algunos programas donde hablamos sobre cuestiones tecnológicas, transhumanismo... Orígenes de la humanidad después. Claro, exacto. Ahora volvemos a un capítulo que tiene que ver con algunas reflexiones profundas. Hoy que vivimos también para los argentinos en un año político, volver a los fundamentos, ¿no?, de lo que es el poder terrenal, el poder temporal, el orden temporal y el carácter sagrado que reviste para la concepción gibelina. Después vamos a explicar qué es esto de lo gibelino, en el contexto de la obra de un autor italiano que a mí me gusta mucho y a veces lo repito hasta el cansancio, ¿no? Yo tengo aquí dos autores obras de cabecera, ¿no? Bueno, es uno de mis autores de cabecera, yo creo que lo he mencionado muchas veces. Acá les presento dos libros, le voy a mostrar ahí, si el señor director lo toma, dos libros traducidos al español de Attilio Mordini, de él estamos hablando, un autor italiano, nacido en 1923, falleció muy joven, en el año 1966, con 33 años, ¿no? Muy sintomático esto de los 33 años. En este sentido, uno se trata de un compendio de algunos artículos y conferencias reunidos bajo el título del Católico Gibelino, sobre el cual yo ya di alguna conferencia en mi canal, un prólogo y traducción de Ángel Fernández de España, y el otro es El Templo del Cristianismo, del cual hoy vamos a tomar un elemento, un concepto que ya sobrevolamos y que de alguna manera tocamos, Pablo, en alguna otra oportunidad, sobre el conflicto de las investiduras, pero esta idea de la dualidad del poder espiritual y del poder temporal, ¿no? Y cómo el poder religioso y poder civil, lo podemos mencionar así. Efectivamente. Bueno, decir solamente de que Attilio Mordini fue escritor, teólogo católico, adscripto a lo que es el tradicionalismo católico. Fue también terciario franciscano y es muy conocido por tener una mirada desde la tradición muy cercana, muy familiarizada con las corrientes de pensamiento eboliano, de Julius Evola. Que no eran cristianas, o sea, era una corriente no cristiana. Eso es lo que hace, lo que para mí reviste de particular interés, el carácter. Sí, de hecho, le llamaban el ébola católico. Claro, intenta bautizarlo a ébola de algún modo, y esto dicho con mucho respeto, ¿no? Y obviamente es alegórico, pero
Me pasa exactamente lo mismo, o sea, es un autor que reviste especial interés porque intenta hacer esa suerte de puente, ¿no? Él fue un dinamizador de la tradición perenne en círculos católicos, y al mismo tiempo a esa corriente muy pagana y paganizante en torno a Ébola, la evangelizó también con digamos, pero sí, generando conciliaciones, ¿no? Por eso por eso decía lo del puente y generando una suerte de reinterpretación o resignificación desde una perspectiva católica, sí. Claro, es decir, a ver, todos esos elementos de la tradición primordial, la tradición perenne, sí, que en Ébola revestían un carácter no exclusivista, es decir, que estaban repartidas de igual modo en distintas y antiguas tradiciones religiosas. Para Mordini esto es tal cual como lo dice Ébola, pero solamente como una instancia preparatoria a la luz de una verdad revelada. De la revelación. Lo que pasa es que encaja, digamos... O sea, es que eso da a la religión verdadera, hace al catolicismo, la reviste de religión verdadera. Como religión aparte no natural, sino de origen divino. Como bien decís, que se trata en definitiva de una revelación de Dios que viene al hombre, ¿no? Pero en definitiva, esta idea de una tradición primordial... podría ser interpretado, de hecho es interpretado desde esta perspectiva como los resabios que habían quedado de aquella ciencia infusa, esa sabiduría adquirida sin esfuerzo, como propiedad, digamos, en el jardín del Edén, en el paraíso terrenal, luego de la caída y la expulsión, ahí quedan, digamos, como resabios, pero también hay un olvido. Hay un olvido, una tergiversación, una corrupción de toda esa sabiduría inicial, ¿no? Efectivamente. Decir simplemente como nota que él terminó sus estudios de manera tardía, producto de que arrastró una tuberculosis que lo acompañó su corta vida, ¿no? Con solo 33 años falleció Mordini. Él se licenció en Lengua y Literatura Alemana por la Universidad de Kiel en el año 1965. Un año después fallece, esto hay que decirlo. Pero lo que nos trae en este libro sobre alguna explicación sobre el conflicto de las investiduras en la Edad Media, esta idea de las dos soles, el emperador, el Papa romano y el emperador romano, es decir, como dos aspectos de una misma unidad de concepto, es el carácter gibelino de comprensión del mundo sagrado, del orden sagrado en el mundo medieval, del mundo tradicional. Así es. Gibelino es una palabra que viene de Ghibellini, que es un italianismo que a su vez toma del alemán Waiblingen, que es el nombre del castillo en Suabia, en Schwabenland, donde estaba la casa de los Hohenstaufen, que fue una dinastía de monarcas alemanes. Federico Barbarroja. Exactamente, que gobernaron el sur de Italia, tenían territorios en Sicilia, y que desde ahí fueron grandes emperadores en el contexto del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y con ellos se generó una disputa, de alguna manera, con algunos papas, por una cuestión de conflictos de poder, en el contexto también de guerras de cruzadas y un largo etcétera, ¿no? De cuestiones que abundaban en el mundo medieval, ¿no? Es un típico conflicto medieval lo que había, ¿no? Sí, totalmente. Esta cuestión de la autoridad eclesiástica sobre la autoridad civil y viceversa. Sí, era un intento de armonización, ¿no? Porque siempre se buscaba eso, pero en esa tentativa, en definitiva, siempre se daban las fricciones, o muy comúnmente se daban esas fricciones y esas esas rispideces, ¿no? Efectivamente, sí. Esto que decís de la armonización, Attilio Mordini empieza diciendo en este texto, en este capítulo, que no existía un Estado en la Edad Media distinto y separado de la autoridad civil y papal. Había una sola iglesia, había un solo pastor, la idea del pastoreo es, digamos, alegórico, el rebaño y el pastor, pero con dos jerarquías que cumplían funciones de ese pastoreo. Es que en definitiva, perdón, te interrumpo ahí, la idea fundamental, que en la modernidad ha sido reemplazada por la idea de Estado, y para peor de Estado como aparato, claro, o como máquina. La idea fundamental en el medioevo, como lo había sido en la antigüedad, era la comunidad. Claro, exactamente. Modernamente reivindicada por la tradición hispánica, ¿no? Efectivamente. Lo que dice Mordini, siempre desde una perspectiva gibelina, después vamos a ver por qué, que la idea de imperium no refería solamente a esto del imperare en sentido
como una cualidad de mando y de autoridad, sino que revestía el carácter de una virtud. Así o sea, es. el imperio era una virtud, el emperador tenía que ser portador de una virtud. Por eso digo, contrastado con el Estado moderno. Es una idea tan griega, tan espectacularmente griega, tan claro, platónica. Sí, claro, efectivamente. Pero tiene sus raíces ahí, que se hunden en el mundo helénico también, ¿no? En la Grecia clásica en realidad. Pero en definitiva es eso, tratándose de una misma comunidad, esa misma comunidad tiene esas dos autoridades, esos dos poderes, pero la comunidad es la misma. Y el Estado como aparato, como máquina, digamos que es una idea de la modernidad sustitutiva de la comunidad, no existía como tal, ni nadie lo concebía así, ¿no? Una aclaración que yo me quedé pensando, estos son perfeccionismos terminológicos, pero creo que hay que tener esos cuidados. Son temas delicados esto, y haces bien en... Yo decía en el Jardín del Edén, apelando al relato bíblico, ¿no? Y al Génesis, en realidad dije una sabiduría adquirida sin esfuerzo, en realidad era una sabiduría dada. Claro, no es lo mismo, y es algo mucho más profundo, dada por el mismo Dios, ¿no? Por el propio Creador. Eso por un lado. Y otro dato interesante para acotar, Federico Barbarroja, por el lado de la mamá de Santo Tomás de Aquino, pariente directo, ¿no? Si bien Santo Tomás de Aquino era napolitano, nacido en el castillo de Rocaseca. Es de Rocaseca, en Aquino, sí. Así es. No, efectivamente. Sur de Italia. Ese vínculo, sur de Italia, efectivamente. Bueno, porque va a ser abuelo de Federico II, de Hohenstaufen, el último gibelino. Ahora después vamos a hacer alguna mención histórica de cómo se da ese conflicto. Bueno, lo que dice Mordini desde su análisis de la tradición, muy eboliana en muchos aspectos, dice que con el pecado original el hombre pierde dos grandes prerrogativas. Una es el sire recte, es decir, la recta conciencia, que podría ser también entendida como el recto conocimiento, y por el otro lado el recte agere, es decir, el actuar correctamente. Es decir, la falta de comprensión nos lleva al obrar erráticamente, claro, exactamente. Que se puede traducir en... Perdón, no te quiero spoilear, porque por ahí... pero es esto, es esto. Yo lo resumiría en verdad y justicia, ¿no? El sol de verdad y el sol de la justicia. Efectivamente, bueno, lo que va a hacer Mordini con esta doble potestas, digamos, que tiene, de la cual la Iglesia es depositaria, la Iglesia en tanto cuerpo místico, esta doble potestad nacen de ahí, de esa pérdida, de ese despojo que el hombre por el pecado original pierde. Si esas dos prerrogativas le son apartadas por una desobediencia y por una imprudencia del hombre en su imperfección, que luego se reivindican y se revitalizan con la función de la Iglesia. ¿Cómo recupera el recto conocimiento? A través del magisterio, cuyo, intérprete y custodio es el romano pontífice. Y por otro lado, ahí estaría la verdad, la verdad, ¿no? La verdad de conciencia, la liberación de la conciencia, la idea de libertad a través de la verdad, que es muy, muy cristiana y católica, ¿no? La verdadera libertad. Y por otro lado, depositado en el romano emperador la autoridad civil para la impartición de la justicia. Que es el modo, que sería el modo recto de actuar. Es el modo recto de actuar y es el modo correcto de organizar la sociedad y llevar adelante las relaciones de la vida comunitaria. Por eso no hay en esta idea de la dualidad entre el poder temporal, no hay que hacer una lectura, y de hecho hay lecturas que incluso apelan a esta idea de dar al César lo que es del César y a Dios de lo que es. No hay una ruptura, no hay una fragmentación, y es muy importante desde esta perspectiva interpelar a muchas personas del mundo católico a creer que la no participación de la vida civil y demás es algo necesariamente bueno y es lo que debe hacerse. Es más bien lo contrario. No, todo lo contrario, ¿no? Hay un llamamiento a apartarse del ostracismo político y participar activamente de la vida pública, de la red pública. Totalmente. Ahora, lo que yo digo, a la luz de esto, es que esto de la Iglesia y Estado asuntos separados nunca tuvo lugar en la verdadera contemplación de las cosas. Totalmente. No nos tiene que llegar no nos tiene que llevar a avalar ese tipo de afirmaciones, ¿no? De que son dos compartimentos estancos que deben ocuparse de cosas distintas. Y lo dice el libro, lo dice en su libro Mordini, y es un criterio que comparto y creo que puedo hablar por vos también. En definitiva se puede, como dice San Agustín, se puede distinguir sin separar, para unir sin confundir, ¿no? Ahora fíjate
que lo que está detrás de esta distinción conceptual, esta disquisición conceptual que vos hacías, vuelve a aparecer lo que Platón en un momento dado intentó reunir, hablando de virtudes, en la figura del rey filósofo, que finalmente abandona, porque justamente el rey filósofo por un lado reunía la sabiduría como virtud teórica. Teoría significa contemplar, y contemplar la verdad, es el que contempla ya habiendo salido de la caverna, si apelamos a la alegoría de la caverna, claro, y contempla la verdad tal como es y en toda su profundidad, con la virtud de la prudencia, que es una sabiduría práctica. O sea, en griego, la sofía, sabiduría como sabiduría teórica de contemplación, y la sabiduría práctica, que es la prudencia, prónesis o frónesis. Claro, Platón inicialmente en la República lo reúne en la figura del rey filósofo. Finalmente en su senectud abandona esa idea porque ve que esas dos virtudes son muy difíciles de reunir en una misma persona. Y fíjate que esto tiene que ver con lo que vos decías, entre iglesia y autoridad civil, o si se quiere, el poder eclesiástico asociado a la virtud de la sabiduría y a la verdad, a la contemplación de la verdad y su el poder civil asociado a la virtud de la prudencia y de la prudencia, que en definitiva deviene jurisprudencia, es la claro, antesala de la justicia. Saber actuar rectamente es actuar conforme a justicia, máxima en política, o sea que bueno, está bueno, pero está bueno que como abogado le des esta completitud al concepto. Vos fíjate que Mordini dice, el romano pontífice es sacerdote, y por serlo en toda su plenitud siempre es rey. Mientras que el emperador es rey, pero por su regalidad suprema es también necesariamente sacerdote. Dice, en él se cumple el arquetipo de Melquisedec, ¿no? Que era sacerdote rey. Obviamente que era un rey, que de hecho en hebreo Melquisedec significa rey de justicia. Fíjate vos, rey de justicia. Pero este arquetipo en Mordini se contempla en otras tradiciones. Obviamente él cita al arquetipo bíblico, que también podría estar presente un poco en la figura de Salomón, ¿no? El que es rey, que era mago, sabio, ¿no? Y sacerdote. Pero sí aparece también en otros, por ejemplo, en otros arquetipos indoarios, por ejemplo, como el rey Bali de la tradición indoaria, o el rey persa del Mitra, del zoroastrismo y del dualismo persa, que también tenía esta característica de ser rey a la vez que sacerdote. Sí, ¿no? sí. Bueno, de hecho en el brahmanismo hindú era así, esta era lo que se postulaba. Más allá de la figura del brahmana y del kshatriya como figuras también separadas con roles distintos, se consagraba esta dualidad como necesaria. Claro, lo que pasa es que no como enfrentada. Yo por lo menos, por lo que he leído, enfrentados de ya que no eran realidades complementarias, funciones y personas o personalidades también, en el caso de la India, aparte castas complementarias. Pero sí, ahora fíjate vos que en Roma misma, en la etapa del paganismo, digamos, con anterioridad al cristianismo, inicialmente el rey de hecho era Pontifex, era puente, ¿no? Claro. Tenía funciones de hecho de ese tipo. El emperador del Sacro Imperio, ni hablar que lo era, ¿no? Claro, pero digamos, previo a la irrupción del cristianismo en Roma, el rey, digamos, en Roma, previo a la República, era Pontifex, era pontífice, que significa puente, ¿no? Más allá, con la divinidad. Bueno, dice Papa y Emperador, y dice, para Dante, ya aparece descrito como dos soles, eran prerrogativas del verbo. Dice, y el Consejo Imperial, por esto de la doctrina de los dos soles que aparece ya en Dante Alighieri, el Consejo Imperial, el Consejo de Príncipes que tanto colaboran en ese proceso de búsqueda de la verdad, de lo verdadero, de lo justo. De hecho, fíjate vos que Dios es verdad y justicia, ¿no? Dice, el Consejo Imperial se llama dieta, que significa día, por esta doctrina de los dos soles, ¿no? Y cuando hablamos de la dieta del gobernante, ¿no? Con el cual lamentablemente se pierde un poco el origen, pero viene de aquí, ¿no? De día, de dieta, dice del alemán Tag, que significa día. Claro. De hecho, aparecen los nombres de los días en alemán. Claro, exactamente. Lo que dice Mordini es que en determinado momento empieza a ver, por cuestiones de mezquindades humanas, netamente humanas, algunas reinterpretaciones. Él habla de la primer gran reinterpretación güelfa de esta concepción con Inocencio, del Papa Inocencio III,
cuando él le llama la distorsión güelfa cuando le atribuye al romano papa el rango de sol y al romano emperador el de luna. Es decir, que en todo eso caso... Es en el siglo XII. Claro, eso ya en el siglo XII, ¿no? Sí, pero para ubicarlo en el tiempo es un siglo antes de Santo Tomás de Aquino. Efectivamente. Inocencio III. Sí, aparece el emperador subalternizado, o no, con luz propia, ¿no? O sea, es el reflejo de la autoridad de la que emana la luz, que estaría solamente depositada en la autoridad del Papa. Mordini dice, ¿no? Efectivamente que el Papa, a ver, el príncipe de los apóstoles y el heredero del sillón de Pedro, que a su vez es elegido por un consejo de príncipes, por un consejo cardenalicio, en última instancia, sí, por un sínodo, ¿no? En definitiva es, digamos, es una figura que si uno tiene que buscar un parangón, el senador romano, ¿no? Claro, exactamente. Senador romano. Pero en última instancia dice, efectivamente, que es el sucesor de Pedro, ¿no? Pero esto no quiere decir que prescinda de la autoridad y la sapiencia de alguien que haga de la verdad un criterio de aplicación de esa justicia a través de la acción que está dada en el mundo, en el orden temporal. Claro, y ahí es donde está, por así decirlo, el expertise del emperador, que es el experto en es el que debe encarnar la virtud de la prudencia para que se haga justicia. Fíjate vos, agrego este comentario, Santo Tomás, un siglo después, en el comentario de las sentencias, va a señalar que en materia de bien civil, es mejor obedecer al poder secular que al espiritual. Desde luego, Tomás de Aquino parte de la premisa de que ese poder secular no está en contradicción. Claro, busca la virtud que hace, en términos aristotélicos, a la vida buena y al bien común en este mundo, y la virtud como tal, asistida por la gracia, también nos conduce al otro mundo, es decir, a la finalidad ulterior y finalidad final, si cabe decirlo así, del hombre. Pero en efecto, en términos de asuntos de bien civil, digamos, o que hacen a los asuntos del mundo, es mejor obedecer al poder secular que al espiritual. Muy interesante, porque... Sí, porque Mordini contesta esta premisa o esta mirada güelfa, que no se le atribuye, él menciona a Inocencio III, pero él no va contra ningún papa en particular, sino esta distorsión la trata de rastrear en el tiempo, donde aparecen. Y él contesta diciendo... Perdón, te digo una cosa antes de seguir, porque antes de irnos de Inocencio III, en un famoso canonista, para que vean que tampoco era todo tan monolítico, de un famoso canonista de Inocencio III, y acá una cita textual que tomo del padre Sáenz, del libro sobre la cristiandad, decía... Ambos, o sea, mientras Inocencio III planteaba lo del sol, la subordinación de uno claro, por el otro. Un canonista de Inocencio III decía, ambos poderes, el del Papa y el del Emperador, proceden de Dios y ninguno de ellos depende del otro. Más allá de que deben colaborar, eso se daba por sentado. Por supuesto. O sea, fíjate que tampoco era tan, tan monolítico, que mientras un papa estaba diciendo esto, de pronto un canonista estaba, digamos, haciendo... un equilibrio. Tal cual. El papado era el alma de la iglesia, como el imperio lo era el cuerpo. En el imperio estaba depositado el cuerpo. Es decir, ¿qué haces con un alma sin cuerpo, ¿no? A la hora, estamos en este mundo que puede ser interpretado para la tradición cristiana, un valle de lágrimas, pero mientras estamos en este mundo, ¿qué es de nuestra alma sin un cuerpo que ejecute, ¿no? Esa virtud? Por supuesto. Claro. Y es realmente con el Papa Gregorio IX, cuando estalla un poco este conflicto, que él pide, ¿no? Ayuda al primer gran nacionalismo monárquico francés para tratar de fracturar ese imperio unificado que se había consolidado y que había crecido con la Casa de Suabia. Estás tocando un tema muy delicado, sí, porque muy delicado. Los nacionalismos, no las naciones, estaban federadas en Estamos imperio. hablando de esos absolutismos monárquicos, claro, en estado de gestación intrauterina, pero que iban a dar esos absolutismos modernos de los que ya después tal cual, pero el Leviatán, ¿no? Y eso que has estudiado en profundidad. Eso por un lado, pero además no las naciones, pero sí los nacionalismos nacen como una suerte de degradación, ¿correcto?, de la idea superior, que era la idea imperial, como confederación o federación de naciones en torno a un ideal civilizacional y a un orden político que tenía una base sacral.
Lo que pasa es que hoy defender, digamos, sostener las posiciones nacionalistas es como quedarte en este escalón y evitar caer al otro. ¡Claro! El subsiguiente. Claro, aparte, eso lo explica bien Sáenz también en otro libro. Pero aparte, y antes que se nos enojen algún nacionalista que nos ve, el camino para volver a esa universitas es haciendo el camino inverso. O sea, hoy tenemos que fortalecer el nacionalismo y el espíritu patriótico, pero en sentido ascendente, no descendente. Lo mismo pasa con el paganismo, ¿no? La lectura cristiana. Hay un paganismo descendente y un paganismo ascendente, pero tal cual. Pero desde el mundo de la tradición, el mundo de tradición, no hay estas divisiones de naciones y de ideologías. Claro, ese es un fenómeno. Que es un fenómeno posterior. Y ¿no? Por eso va a ser típicamente moderno, ¿no? Es decir, pero tiene una génesis aquí, claro, y rupturista con la idea de imperio. Pero vos fíjate que hubo que esperar para poder generar estas fracturas a través de esta apelación a los nacionalismos incipientes, podemos así llamarlo, a que falleciera primero Federico de Hohenstaufen, es decir, después de la muerte, después del año 1250, sí, cuando muere Federico de Hohenstaufen, por eso se le llama el último gibelino, Federico II, y que muera San Luis IX, rey de Francia, que no iba a romper su lealtad con Federico de Hohenstaufen. Es recién el hermano de San Luis, que fue santo de San Luis IX, Carlos de Anjou, el que se va a prestar en una cruzada interna en favor del Papa para fracturar el imperio desde adentro. Claro, por eso. Insistimos para que quede clara la idea. No, creo que quedó clara, pero si querés remarcarla... Para remarcarlo, aparte no es un nacionalismo en el sentido de reivindicación de la identidad nacional, eso en el imperio estaba debidamente resguardado. Es que no era necesario. Claro, totalmente. Es más, se asumían como partes federadas de una unidad más grande donde tenían plenitud de sentido, en un marco que les daba plenitud de sentido. Pero por supuesto, pero aparte las divisiones territoriales no tenían estas divisiones políticas, digamos, donde hay un imperativo legalista para establecer los estados. Es una concepción totalmente distinta. Acá justamente hablamos de una autoridad que emana de Dios y que en todo caso en los monarcas ejercía esa voluntad. Hay que romper el mundo de la tradición, esto lo explica muy bien, hay que romper nuestros cánones, porque dice las primeras divisiones de Estado y Nación y pensar el mundo medieval y tradicional desde estas categorías ya de por sí reviste un anacronismo, que es muy peligroso a la hora de analizar. Sí, totalmente. Si era un orbe espiritual y mental, un orbe espiritual y cultural muy diferente al nuestro. Muy diferente al nuestro. Esto del urbi et orbi, o sea, de la ciudad al mundo, tenía que ver también con una cuestión de que se desterritorializaba todo, pero no se negaban las identidades territoriales, al contrario. Por eso decía que en ese contexto era como una discusión saldada. Totalmente, digamos, las comunidades que podríamos denominar nacionales porque tenían una identidad étnico-cultural particular que las distinguía, encontraban plenitud de sentido y no solo contención, amén de contención, en ese contexto imperial que las nucleaba en torno a un ideal civilizatorio. Bueno, la hispanidad intenta hacer, digamos, el imperio hispánico de las Españas en plural, como debe decirse, y como de hecho se dijo durante mucho tiempo, intentaba hacer eso también, y lo hace transcontinentalmente, ¿no? O intercontinentalmente, ya en la modernidad. En el año 1258, Pablo, Manfredo de Sicilia, hijo de Federico de Hohenstaufen, un hijo que en momentos se le atribuyó que era ilegítimo, después se sabe que Bianca Lancia se casó antes de la muerte, se casó con Federico de Hohenstaufen antes de su muerte, que ojo, murió santamente con ropajes cistercienses. Federico de Hohenstaufen es el ideal del monarca, del emperador y del político, un hombre que hablaba varios idiomas en esa época en que muchos monarcas contemporáneos a él eran analfabetos, un hombre que pudo sellar la paz con el mundo, con el mundo islámico en épocas de las cruzadas. En un conflicto multisecular. Multisecular. Un hombre que tuvo, digamos, una visión de mundo muy iluminada. A mi criterio es un ideal de caballeresco, de ideal cruzado, ideal caballeresco, de monarca y de guerrero. Un guerrero que además revestía ese carácter guerrero germánico,
pero romanizado, es decir, con el civitas romano y no con la barbarie prerrománica. Eso hay que decirlo de quién era Federico de Hohenstaufen, nieto, por supuesto, de Federico Barbarroja. Manfredo es coronado rey en el año 1258, este hijo era hermano de Constanza Augusta, y al sellar una alianza con los sarracenos en este conflicto por la Tierra Santa y demás, Alejandro IV, sucesor de Gregorio IX, en el sillón de Pedro, niega su coronación y lo excomulga por este trato que hace. Digamos, acá están las cosas de este mundo, cuando no son interpretadas a la luz de la pacificación y además no hay un completo entendimiento, dice esto va en contra de la religión verdadera y lo excomulga. Obviamente también para provocar y para decir quién tiene el mando y el poder. Esto genera que Manfredo de Sicilia lleve adelante, ¿no? una famosa batalla con los gibelinos, es decir, con la parte de Italia leal a la casa de Suabia, a la casa de Suabia, y se da la famosa batalla de Montaperti, de la cual siempre hemos mostrado a los güelfos y a los gibelinos, de hecho, unos con el Papa y otros con el emperador. De hecho, es la figura que quedó, digamos, como figura, digamos, emblemática, que retrata, ¿no? los dos facciones en Siena de la Toscana, la famosa batalla contra los fiorentinos. Y es una imagen que hemos exhibido en otro programa, ya lejano en el tiempo, un programa de años atrás, que dedicamos a este tema, pero focalizados en la parte más histórica en torno a esta batalla. Sí, ahora queríamos entrar en una parte más filosófica y teológica, más pero cual. Pueden remitirse a ese programa Güelfos y Gibelinos, La batalla continúa, donde hemos explicado que esa batalla espiritualmente sigue presente al día de hoy, ¿no? Y bueno, ya después de la victoria de los gibelinos en esa batalla, luego viene la batalla de Benevento en 1266, donde Carlos de Anjou vence a Manfredo y de alguna manera se extingue esa dualidad, esa doble jerarquía, imperio, papado, y se romaniza todo, se centraliza todo en la figura del Papa. Que para la concepción gibelina, que en Mordini está presente y que yo siempre insisto, es la antesala y las condiciones preparatorias para digitarlo todo desde Roma, que prepara las bases de las fracturas, con esos estados nacionales cada vez más atomizados y desperdigados de lo que va a ser la reforma protestante. Esa centralidad en Papa es que va a generar una fractura también. Es en parte culpable para degenerar la reforma protestante. O sea, con el paso del tiempo indirectamente, esto, ¿no? Pero así como sí, claramente, y lo plantea muy bien Mordini, o sea, así como se va a generar una fractura política, termina generándose la fractura de la cristiandad y dentro del sector protestante la fractura, digamos, en el mosaico de iglesias nacionales y de iglesias que están, digamos, segmentadas entre sí, o sea, están separadas entre sí dentro del mundo protestante. Pero, desde luego, eso con posterioridad de una fragmentación religiosa y una fragmentación política previa, ¿no? Claro. Estamos hablando de que va a transcurrir siglo y medio casi hasta que eso acontezca, ¿no? No, incluso es un proceso un poco más largo también. Si lo tomamos en toda su extensión hasta llegar a la Reforma. Sí, claro, exactamente. De casi 3 siglos, es cierto. Pero es un proceso de fragmentaciones, está muy bien planteado. Claro, exactamente. Tipo dominó. Por supuesto, pero además que empieza con la Reforma y que termina con la Paz de Westfalia también, en 1648, ese proceso de los estados-naciones como la configuración que entendemos hoy del mundo. Desde la teoría de las relaciones internacionales se toma Paz de Westfalia como... que es el triunfo del protestantismo en Europa, digámoslo sin ambajes, ¿no? de una mirada... Pero finalmente, aparte de una política internacional en donde el actor fundamental ya es un Estado nacional o que se pretende tal y ya ninguna idea imperial. Sí, en las relaciones internacionales se toma como hito histórico la Paz de Westfalia. Tal cual. Ahora, Lucas, la famosa guerra de los 30 años. Fíjate que normalmente se lo plantea al revés, ¿no? La cristiandad, digamos, se tornó imposible, digamos, al menos en Europa, por eso de la ruptura religiosa. Pero arrancó al revés, arrancó con una ruptura o sea, en definitiva, la primera ruptura es la ruptura del Sacro Imperio Romano Germánico por un conflicto interno.
O sea, efectivamente. Desde luego que siempre hay algún que otro factor exógeno que pudo intervenir para llevar agua para su propio molino, o para eso desde luego tiene una complejidad la historia que uno no la puede reducir a una esquematización. No queremos caer en simplismo a la hora de analizar una historia tan compleja y además tan... Siempre está el que de pronto trata de aprovechar una situación de discordia como para obtener sus propias ventajas, agudizando esos conflictos o contradicciones, por así decir. Una cosa interesante que lo dijimos en algún programa y que un poco haciendo un repaso cuando me planteabas de hacer este programa, me sentí felizmente ratificado, me vi corroborado en una apreciación que yo había hecho en otro programa, no recuerdo en cuál, haciendo un repaso de estas lecturas de Mordini. Fíjate que también, en definitiva, lo que nace primero es un clericalismo que, por contraposición y en un proceso que tiene su complejidad y tiene sus mediaciones, va a tener del otro lado como contracara el laicismo. Y en la modernidad lo que tenés es esa suerte de contradicción o de oposición entre clericalismo, porque también hay un conservadurismo que se pretende tradicionalista y no es auténticamente tradición, sino que es conservadurismo. Dentro, obviamente estamos hablando de grandes procesos que coexisten con otros, pero dentro del sector católico, un conservadurismo más bien clerical o clericalista que se contrapone y confronta contra un laicismo desde el lado del Estado. Por supuesto, ¿no? Esto que decís, yo creo que esto de que decís pero aquí es clave. Hay una lejana génesis, si se quiere, de esa tensión de la modernidad. Esto es la concepción gibelina que interpreta esos movimientos históricos a la luz de una pérdida, ¿no? De una pérdida, de una especie de rupturas que se van generando. De fragmentaciones, de disoluciones que se van dando de esa idea de la reyesía y del poder temporal como virtud, ¿no? Sí. Esto que dijiste, la idea gibelina, o sea, el gibelinismo no pone en jaque la misión pastoral del sacerdocio. Al contrario, lo exalta, pero en esa exaltación remarca que el peligro de depositar todos los resortes de lo religioso en esa cosa monacal, donde todo de la religión empieza y termina en el de sacerdote, hace que en el laicismo quede exento la necesidad de ser depositarios de esa virtud. Pero el primero que desacraliza, si se quiere, fue esta, por llamarle una suerte de protoclericalismo al guelfismo, es el primero que le arrebata el carácter sagrado al poder civil. Claro. Entonces lo despoja de ese carácter sagrado, y cuando el poder civil cobra fuerza, digamos, ya asumiendo que de sagrado no tiene nada, y que por lo tanto tampoco nada lo vincula. Te quiero decir, obviamente, insisto, es un proceso de una enorme complejidad, pero si uno va a esta génesis es paradójico lo que sucedió. Pero ahí se cae en una idolatría también, que es la papolatría, y el guelfismo muchas veces cree que es la recta ortodoxia, cuando en el fondo está haciendo papolatría, que es una forma idolátrica de entender la religión. Y fíjate esto es muy importante. Sí, y fíjate también, porque en definitiva, yo lo sintetizaría así. A mí que me gusta siempre apelar a los griegos, remitirme a la Grecia clásica. En definitiva, el gibelinismo fue un intento de plasmación en estos temas del logos, en donde todo adquiere coherencia, coordinación, compatibilidad y armonía. Y lo otro es ruptura, sea que hipertrofies por un lado y atrofies por el otro, o a la inversa, y es contradicción, que es el proceso moderno. Un proceso de contradicciones, ahora, y de rupturas, que se van desencadenando. Fíjate vos que, en definitiva, lo que vos decís está perfecto. En el gibelinismo esa contradicción no tenía lugar, al menos en lo conceptual y en lo aspiracional. Después, en la práctica, al momento de llevar esto a la práctica, siempre hay dificultades, por la misma razón que yo te puedo explicar muy bien cómo hacer jueguito con la pelota, pero después, al momento de que me des la pelota y hacerlo, bueno, se me puede caer, eso está claro, y más a mí. Pero es importante tener en claro, porque en tanto no recuperemos esas concepciones que nos permiten, por así decir, al menos en nuestra visión, y en lo que proyectamos, poner cada cosa en su lugar, vamos a seguir bamboleándonos de un extremo al otro. Efectivamente. Yo, para terminar, porque el tiempo ya nos lo está pidiendo, ¿cómo estamos? Estamos terminando. Qué bacana, güey. Te digo una cosa, pero decirte solo esto, que el otro rasgo que en el gibelinismo también está presente, y que muchas veces la mirada güelfa de la cosa,
es que el gibelismo no tiene a priori una mirada negativa, y acá está la cuestión eboleana, ¿no? que reviste el carácter gibelino de este análisis, sobre lo pagano, sino que lo reinterpreta y lo resignifica a la luz de la tradición perenne, a la luz de la revelación claro. de Cristo, del Verbo. Entonces, en ese sentido también hay una diferencia de cualidad, de cualificación en las apreciaciones que hacen muchos güelfos acerca, no solamente de esa mirada papolátrica, centralizada, sino también que tienen una mirada de extrema condena con todo, sin caer obviamente en ningún sincretismo ni mezcolanza, sobre cualquier elemento que no sea dado por el Papa como un vocero. En esa papolatría el Papa tiene que ser vocero de todos y cada uno de los, insisto, de los resortes que hacen a la cristiandad católica. Esto en la autoridad, con la presencia de la autoridad temporal, llamémosle civil, del emperador, no era así, no era así. O sea, la autoridad y el rango pontificial del emperador hacía que su autoridad sea también autoridad de la Iglesia. No, pero aparte es que se asumía como custodio de la fe, y custodio de la fe muchas veces implicaba, si bien insisto, esto en la práctica condujo a excesos y a errores, pero indicaba asumir una responsabilidad eventualmente de, si se veía en la clerecía algún problema, de ir a plantearlo. Fíjate ya en la modernidad, pero en el mundo hispánico, que es la otra modernidad, la modernidad que trata de no ser rupturista, sino de rescatar todo aquello que se había hecho a lo largo del medioevo. En definitiva, la actitud de Carlos V, claro, con Roma, ¿no? O sea, aparte fueron emperadores que se asumieron, en definitiva, ni hablar, asumirse como custodio de la fe ya los reyes católicos, pero el nieto, Carlos V, y después Felipe II, su hijo. Pero incluso esto parece implicaba entrar en contradicción entrar en alguna tensión y en algún conflicto con la misma Roma, pero siempre en aras de cumplir con este cometido de ser custodio de la fe desde lo temporal, de apoyar a la expansión de la fe desde lo temporal, pero que esto implicaba también una autoridad. Mirá, con en ese conflicto de gibelinos y güelfos, el güelfismo también rompe otra cosa, que creo que todavía marca incluso el mundo católico en sí hasta hoy, que es la síntesis que la Edad Media había logrado entre lo germánico y la latinidad o la romanidad, se rompe en gran medida, quedando resquemores entre el mundo germánico y el mundo latino, se rompe con el güelfismo. Que de hecho, si te fijás, dentro del mundo católico, por lo menos hasta no hace mucho, se podía percibir esto claramente, ¿no? Sí, efectivamente. Te leo un pequeño fragmento de lo que dice Mordini. Dice: la cátedra de Pedro obtenía su libertad y su salvaguardia de los abusos de los emperadores, y esto, sin lugar a dudas, era un bien. Pero las enseñanzas de Pedro, venida a menos la jerarquía del imperio, estaban destinadas a dirigirse al desierto civil. El primer paso hacia la disgregación del mundo católico, debía ser el nacionalismo, la proclamación de las monarquías nacionales soberanas sobre las ruinas del imperio. Y, como sobre el imperio de Roma se había fundado la catolicidad de la Iglesia, el cuerpo místico del hombre universal de Jesucristo, sobre los emergentes nacionalismos y particularismos regionales se fundará la reforma protestante en el escándalo de las iglesias separadas. En el siglo XVII, la Beata María de Árgeda, en la ciudad mística, comparará los nacionalismos como la deserción de las legiones de Lucifer, que se proclamarán independientes del supremo principio de luz, que es Dios. ¿No? Todo esto que dijimos de esa disgregación y de esa dispersión de la unidad. Y ese retrato sobre las cenizas de Roma que emergió la cristiandad, pero luego, como si fuera una espiral en descendencia, ¿no? Esa dispersión hasta llegar a esos nacionalismos de cunio secular que tendrán luego a la religión ajustada a sus medidas y sus necesidades. Totalmente. Porque en el fondo la Reforma nace con esta, en esta forma de ayornamiento, y además también a escapar
a ese comando remoto que se quería ejercer desde Roma sin entender la realidad local. Eso también hay que decirlo. Sí, había una conjunción como si fueran el hambre y las ganas de comer. Sí, tal cual. Hay que decir las dos cosas. Pues sabés que no, por mi parte, y a modo de repaso muy somero, la doctrina de Santo Tomás de Aquino siempre nos ilustra y nos... Tal cual, o sea, esa, digamos, la doctrina de las dos espadas, una en referencia, digamos, al poder religioso y otro al poder temporal, que es anterior a Tomás de Aquino. El trunque gladius, las dos espadas. Efectivamente. Bueno, lo que hace Tomás es, en definitiva, una suerte digamos, de profundización y sobre todo de definición más completa y exacta de una doctrina que ya se venía desarrollando desde hacía siglos. Si yo tuviera que resumirla, en definitiva es una doctrina que le reconoce legítima autonomía al Estado o al poder terrenal en el ámbito del orden temporal, pero obviamente partiendo de la premisa de que la autoridad civil está subordinada a los fines últimos que encarna la Iglesia, en tanto ordenación, y de ahí extrae su legitimidad también, ordenación hacia los fines últimos a través por el camino de la virtud, que es lo que hace, esto es Aristóteles, pero Tomás lo toma, a la buena vida y a la buena convivencia. La buena vida no puede ser sin buena convivencia en este mundo, pero como una preparación para la otra vida. Eso por un lado. Por otra parte, como para que esto muestre que tiene alguna, digamos, cómo impacta hoy. Acá, viste que a mí me gusta mucho Guédin de Roussel y tomo mucho de lo que Rafael Brady-Obeid, doctor en filosofía... Teología política, básicamente. Claro, él analiza y ha sintetizado y expuesto muy bien la obra de Guédin de Roussel. Me permito decir esto, cuando el poder queda ya sin ningún principio que asume como propio, de carácter sagrado y por lo tanto sin deberes que se derivan de ese principio, sin una misión que tenga que ver con ese principio, y finalmente rompe completamente, se desacraliza y se desvía completamente, se desvía y se hace enemigo de toda concepción acerca de un principio sagrado. Eso pasa con el tiempo, no pasa de un día para el otro. En definitiva entramos en lo que Guédin de Roussel llamaba política juego. Y hay un análisis muy bueno que recomiendo calurosamente, fervientemente, que hace Brady-Obeid, el doctor Rafael Brady-Obeid, sobre las distintas figuras, en base a Guédin de Roussel, y toma mucho de Castellani también, en un libro que se llama de 3 tomos, es una parte del libro, se llama Política y Interpretación de la Historia, y Sentido de la Historia, en donde a lo largo de esta política juego que se va desenvolviendo aparecen distintos tipos de gobernantes, el pueblo reducido a espectador y distintos tipos de gobernante, que son jugadores, y él lo va asociando con figuras de payasos. El arlequín, termina en el clown, que es un payaso demoníaco, esto tomado de un mito pagano inglés, ¿no? La palabra incluso clown. Muy interesante, y te diría que da para un programa, pero la política se va degradando como política juego y empieza a tener un pueblo reducido a mero espectador, y hoy diríamos a masa, y a mero pueblo masa o sociedad masa. Y gobernantes que son jugadores, ya no son guerreros, héroes, ¿no? Sabios, santos, jugadores que se van como, digamos, que pueden ser representados por distintos tipos de payasos hasta llegar al payaso demoníaco, payaso satánico. Esa es una reflexión que quiero hacer. Y la otra, no nos engañemos, el diablo es mono de Dios. Y en realidad esto lo dice Guédin de Roussel, lo han trabajado varios autores, lo trabaja el padre Sáenz. El estado totalitario mundial antropolátrico, que esa es una expresión de Guédin de Roussel, en definitiva el imperialismo, digamos, del anticristo, lo que intenta hacer es volver, pero, digamos, sería la contrafigura, la figura invertida de un imperio. ¿Se entiende? O sea, sería la inversión de la cristiandad. La fragmentación del ideal imperial ha servido para volver a reconstituir una forma imperialista que sea auténticamente global, que sea como la contra o la anticristiandad, pero va a ser una forma imperial. De hecho, por eso, lo único que se le puede contraponer es Guédin de Roussel dice una política metafísica, y Sergei Nilus, teólogo ruso de principios de siglo, ya lo decía a principios de siglo, solamente una idea de imperio, pero imperio en este sentido. Imperio en este sentido. Perdón, y el que habló de imperio espiritual y volver a una romanidad espiritual, imperio espiritual, fue Perón. En un famoso discurso del año 54 frente a la Federación de Entidades Ítalo-Argentinas. Muy interesante también esto.
Bueno, tenía esa concepción. De hecho, el otro día estábamos hablando del famoso Congreso de Filosofía, porque tenía que acompañar, ¿no?, la gestión política con lo más alto y encumbrado del pensamiento, por lo menos de ese entonces, ¿no? Así es. Pablo, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido como siempre un gusto. Igualmente. Algunos temas a veces revisten algún vuelo con alguna complejidad, pero creo que nos hicimos entender en esta idea, ¿no?, general de volver a encumbrar, ¿no?, el orden civil, ¿no?, pero al mismo tiempo que lo encumbramos, lo subordinamos a la realidad metafísica de su origen y de su naturaleza. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos la próxima emisión. Como siempre, muchas gracias a ustedes por estar. Chao, hasta luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.